En primer lugar, queríamos remarcar que tanto la enseñanza como el aprendizaje del nombre propio es una práctica significativa. No solamente el nombre forma parte de nuestra identidad, sino que también es una iniciativa hacia el proceso de la alfabetización. En cuanto a la secuencia didáctica propuesta para el análisis, creemos que hay varios puntos por los cuales no podría llegar a ser una propuesta de calidad para el desarrollo de capacidades y contenidos vinculados justamente a la alfabetización. En primer lugar, notamos que no se desarrollan ni las capacidades ni tampoco está especificado a qué tipo de sección apuntaría. Por otro lado, y enmarcándonos en el documento de la provincia de Buenos Aires, alfabetizar a partir del nombre propio, al observar la primera propuesta, notamos que no sería lo correcto hacer una comparación entre un gran repertorio de nombres, ya que podría significar una verdadera confusión para los niños. Es decir, que se tendría que realizar la comparación primero entre pocos nombres y luego ir ampliándose. Por otro lado, la intervención docente en esta propuesta creemos que no es de calidad, ya que no se propone un punto de comparación o de referencia para distinguir entre cuál sería un nombre corto y cuál sería un nombre largo. Por ejemplo, podría haber propuesto comparar con el nombre de Zoe. En cuanto al cierre, si bien la intervención y las preguntas que se hacen en el cierre son de calidad, se podrían desarrollar un poco mejor y en sí el cierre no sería pertinente, ya que se plantea otra propuesta que sería comparar los nombres en pequeños grupos y en realidad un cierre tendría que invitar a los niños a un momento de reflexión y de compartir ideas acerca de lo trabajado. Es por esto que creemos que en sí no tendría un propósito comunicativo, ya que no tiene un porqué y un para qué de diferenciarnos en dos grupos, en nombres cortos y nombres largos. En la siguiente propuesta, la cual no plantea un inicio pertinente, entendemos que la lectura y la escritura del nombre propio es una puerta hacia el reconocimiento de otras palabras, pero en esta situación didáctica carecería de sentido el agrupamiento de los niños por inicial, ya que puede haber mucha variabilidad de letras iniciales, por ejemplo, donde habrá muchos grupos con muchos integrantes y otros con uno solo. Por ejemplo, no sé, el nombre Kenai, que empieza con la letra K, suele ser menos inusual a otras, entonces por lo tanto va a haber ciertos niños que tengan un solo compañero o otros que van a tener muchos y como que va a haber mucha diferencia en los grupos. Por otra parte, la copia de los nombres debería ser una copia con sentido, es decir que marcar esta situación con alguna finalidad para que los niños comiencen a asociar que la escritura del nombre se encuentra con algún propósito específico. Finalmente, el cierre de esta propuesta no englobaría o haría, digamos, una reflexión de esta propuesta, sino que plantearía otra situación didáctica, ya que el problema, por ejemplo, a resolver en este caso sería buscar otras palabras que inicien con esa misma inicial. En cuanto a esta situación, también creemos que el verdadero problema de plantearla sería que en el nivel inicial los niños todavía no tienen ese reconocimiento de esas palabras a partir del pensamiento abstracto. Es decir, que la docente en este caso, por ejemplo, tendría que proponerle las palabras y ahí, bueno, clasificarlas por la inicial correspondiente, y además que en esta situación está propuesta como un cierre. Entonces, es decir, que se propone otra situación totalmente distinta a lo que en realidad correspondería que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Bueno, en la propuesta número 3 quizás podríamos entender de alguna manera lo que la docente intenta trabajar, pero la realidad es que está mal orientada por dos cuestiones fundamentales. En principio, porque no es una propuesta que incluiría a todo el grupo, es decir, hay niños y niñas que tienen nombre con una gran diversidad y no finalizan todos con vocales ni todos iguales, entonces eso podría generar una inseguridad. Por un lado eso, y por otro lado esta cuestión de que la letra con la cual finaliza el nombre de ninguna manera es un determinante para elegir el género. Por otro lado,
la propuesta número 4 hay varias cuestiones a tener en cuenta. En principio, y siguiendo por el documento de la provincia de Buenos Aires, nos habla que el cartel con el nombre, o en este caso el distintivo, debe ser con una fuente confiable, es decir, con letra clara, con todos deben ser iguales, debe ser imprenta mayúscula, cuestiones que hacen a la seguridad para que los niños y niñas puedan identificar su nombre de manera apropiada. Así que el hecho de que ellos lo escriban no es una fuente confiable. Por otro lado, la propuesta de escritura muchas veces se produce una copia sin entender realmente el sentido, ¿no?, de la representación de estas marcas gráficas. Así que eso no asegura de que ellos sepan escribir el nombre. Y por otro lado, el nombre no debería estar asociado a ninguna imagen o dibujo, porque puede ser que ellos logren identificarla, pero no por lo que está escrito, sino por el dibujo o la imagen. Finalmente, englobando todas las propuestas, no creemos que tenga un eje vertebrador de la propuesta, por lo tanto, no son acordes a una secuencia didáctica, ya que no se percibe que vaya de menor a mayor complejidad. Por otra parte, también carecen de sentido para que los niños puedan comprender que la escritura y la lectura tienen un propósito y deberían de estar contextualizadas. Es decir, que la escritura del nombre, si no se contextualiza ni se propone como una escritura con un propósito comunicativo real, se corre el riesgo de que solo se reduzcan a la representación de sus marcas gráficas sin sentido. Digamos que todas las propuestas tienden a que haya una comparación entre las escrituras de los nombres, pero no especifican un porqué y un para qué, es decir, que carecen de un objetivo comunicativo. Bueno, por otro lado, entendemos que las propuestas no tienen un inicio, un desarrollo y un cierre claro, es decir, los inicios no nos van a anticipar los propósitos de la propuesta, tampoco se retoman cuestiones trabajadas anteriormente, sino que son propuestas aisladas, y tampoco se da espacio a la reflexión y al diálogo en los cierres. Otra cuestión en cuanto a la intervención docente es que no nos permite anticipar lo que va a suceder, y otra cuestión que ha sido muy importante es que las preguntas no son abiertas y no son problematizadoras, es decir, las preguntas y la intervención docente debe generar el espacio para el diálogo, el espacio para la palabra, para que de esa manera se puedan construir los aprendizajes. Finalmente, como antes habíamos mencionado, no creemos que exista un propósito didáctico ni comunicativo, ya que el ambiente debe constituirse como un espacio a favor de la alfabetización, donde se recurra a la lectura y a la escritura con sentido de prácticas sociales. Por último, hay cuestiones fundamentales en la enseñanza del nombre propio. Por un lado, los propósitos, tanto didáctico como comunicativo, y por el otro también sería la recurrencia. Es decir, que con una secuencia por ahí de 4 actividades no se podría trabajar tan a fondo la enseñanza del nombre propio, sino que se tendría que hacer de manera más continua.